Bienvenidos a su canal favorito, donde desempolvamos los recuerdos más dulces y analizamos las parejas que nos han hecho suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un océano de romance, un mar de miradas cómplices y una playa de momentos inolvidables. ¿Están listos? Porque hoy vamos a revivir los instantes más románticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel junto al mar. Sí, habéis oído bien. Preparad vuestros pañuelos porque la nostalgia va a inundarnos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este remolino de amor, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, o si son visitantes frecuentes que aún no se han suscrito, por favor, háganlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los momentos más emotivos de sus estrellas favoritas. Su suscripción es el combustible que nos permite seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Y ahora sí, manos a la obra. Kerem y Hande, dos nombres que al juntarse evocan imágenes de playas turcas, atardeceres de ensueño y una química que traspasó la pantalla. Su historia en Senkalkam nos cautivó a todos, y gran parte de esa magia se desarrolló a orillas del mar. Desde el primer encuentro, la playa fue testigo de sus encuentros y desencuentros, de sus risas y sus lágrimas, de su amor que floreció como una flor silvestre en la arena. Recordemos la primera vez que Eda y Serkan se ven obligados a pasar tiempo juntos. La playa es el escenario de esa incomodidad inicial, de esos choques de personalidad que en realidad escondían una atracción innegable. Las olas rompiendo en la orilla parecen ser la banda sonora de sus discusiones, pero también el presagio de algo mucho más profundo. ¿Quién iba a imaginar que, debajo de esas palabras afiladas, se escondía un amor que conquistaría al mundo entero? Analicemos un poco más este punto. Eda, la florista apasionada y de espíritu libre, y Serkan, el arquitecto workaholic y con una fachada impenetrable. Vaya contraste. La playa, con su inmensidad, refleja la distancia inicial entre ellos, pero también ofrece un espacio neutral donde las barreras pueden comenzar a desmoronarse. La arena, a veces caliente, a veces fría, es como el termómetro de su relación, fluctuando entre la tensión y la incipiente atracción. ¿Y qué decir de las escenas de surf? Ver a Serkan Bolat, el hombre de negocios frío y calculador, intentando domar las olas con la ayuda de Eda, es una imagen que se nos quedó grabada en la memoria. Es en esos momentos, bajo el sol y con la sal del mar en el pelo, cuando vemos a un Serkan más humano, más vulnerable, y a una Eda dispuesta a derribar sus muros con su energía arrolladora. La playa se convierte en un terreno de juego donde las barreras se difuminan y el amor empieza a respirar. ¿Recuerdan la torpeza de Serkan sobre la tabla? Una joya. Y la paciencia de Eda animándolo y dándole consejos. Ahí ya se empezaba a vislumbrar la dinámica de su relación. Eda, la que le enseña a vivir el presente, a disfrutar de las pequeñas cosas, a romper con la rutina, y Serkan, el que la protege, la admira y le ofrece un mundo de posibilidades. La playa, en este contexto, es el catalizador de esa transformación, el lugar donde Serkan se atreve a salir de su zona de confort y a mostrar su lado más vulnerable. Pero no todo fueron risas y juegos. También hubo momentos de tensión, de dudas, de corazones rotos. Recuerdo vívidamente la escena en la que Eda, devastada por las mentiras de Serkan, se sienta sola en la playa, mirando al horizonte. La inmensidad del mar refleja su tristeza, su sensación de soledad. Es una imagen poderosa que nos recuerda que el amor, a veces, duele, y que incluso los lugares más hermosos pueden convertirse en testigos de nuestro sufrimiento. La playa, antes un símbolo de alegría y conexión, se convierte en un espejo de la desolación de Eda. El sonido de las olas, que antes era una melodía romántica, ahora se convierte en un lamento. La arena, que antes era un lugar para construir castillos de arena, ahora se siente como una cárcel, aprisionándola en su dolor. En estas escenas, la serie nos muestra que incluso el amor más fuerte puede enfrentarse a momentos de oscuridad, y que la superación de esos momentos es fundamental para fortalecer la relación. Sin embargo, la playa también fue el escenario de las reconciliaciones más épicas. ¿Quién puede olvidar ese momento en el que Serkan, arrepentido y desesperado, busca a Eda en la playa y le confiesa sus sentimientos? La luna ilumina sus rostros, las olas susurran palabras de perdón y el aire se carga de una electricidad palpable. Es una escena que nos hizo contener el aliento, que nos hizo creer en el poder del amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo. Analicemos la simbología de esta escena.
La luna, símbolo del romance y la feminidad, ilumina la belleza de Eda y la vulnerabilidad de Serkan. Las olas que antes reflejaban la tristeza de Eda, ahora susurran mensajes de esperanza y reconciliación. El aire cargado de electricidad simboliza la pasión y el deseo que aún existe entre ellos. Es un momento mágico donde el tiempo parece detenerse y solo existen ellos dos, conectados por un amor que ha sido puesto a prueba pero que ha demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. La playa se convierte en un santuario, un lugar sagrado donde se renueva su compromiso. ¿Y qué me dicen de los picnics románticos a la orilla del mar? Eda, con su espíritu libre y su amor por la naturaleza, siempre encontraba la manera de sorprender a Serkan con pequeños gestos llenos de significado. Una cesta llena de delicias, una manta extendida sobre la arena, el sonido de las olas como música de fondo. Pequeños detalles que creaban un ambiente mágico y que nos hacían desear estar ahí, compartiendo ese momento con ellos. Estos picnics no eran solo una comida, eran una declaración de intenciones. Eda le demostraba a Serkan que la felicidad se encuentra en las cosas simples, en los momentos compartidos, en la conexión con la naturaleza. Era una forma de recordarle que la vida no se reduce al trabajo y al éxito profesional, sino que también hay tiempo para el disfrute, la relajación y el amor. La playa, en este caso, se convierte en un lienzo donde Eda pinta su amor con pequeños detalles llenos de significado. También recordemos las largas caminatas al atardecer. Ver a Eda y Serkan caminando de la mano por la playa, mientras el sol se hunde en el horizonte y pinta el cielo de colores dorados, es una imagen de postal que resume a la perfección la esencia de su amor. En esos momentos el tiempo parece detenerse, el mundo desaparece y solo existen ellos dos, conectados por un lazo invisible pero indestructible. El atardecer, símbolo del final del día y del comienzo de la noche, representa el ciclo de la vida y la promesa de un nuevo comienzo. Los colores dorados que inundan el cielo simbolizan la felicidad, la prosperidad y la esperanza. Eda y Serkan caminando de la mano, nos transmiten una sensación de paz, armonía y plenitud. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la importancia de disfrutar del presente, de valorar los pequeños momentos y de cultivar las relaciones que nos llenan de alegría. La playa, en este caso, se convierte en un lugar de introspección y conexión, donde Eda y Serkan pueden conectar con su interior y fortalecer su vínculo. Y no podemos olvidarnos de las escenas de celos. ¡Ay, los celos! Un ingrediente inevitable en cualquier historia de amor que se precie. Ver a Serkan con su actitud posesiva y controladora, intentando ocultar sus celos cuando Eda interactuaba con otros hombres en la playa, era realmente divertido. Y Eda, con su picardía y su espíritu provocador, disfrutaba haciéndole rabiar un poquito. Esos momentos de tensión, aderezados con miradas desafiantes y comentarios sarcásticos, le daban un toque de chispa a su relación y nos mantenían enganchados a la pantalla. Los celos, aunque a veces pueden ser destructivos, también pueden ser una señal de amor y de deseo. En el caso de Serkan, sus celos revelaban su profunda inseguridad y su miedo a perder a Eda. Eda, por su parte, disfrutaba provocando a Serkan porque sabía que era una forma de hacerlo salir de su caparazón y demostrar sus verdaderos sentimientos. La playa, en este caso, se convierte en un campo de batalla donde Eda y Serkan luchan por el control de la relación, pero también donde se demuestran su amor y su deseo. Pero sin duda, uno de los momentos más emblemáticos de Kerem y Hande junto al mar es la pedida de mano. ¡Qué escena tan romántica y conmovedora! Serkan, arrodillado en la arena, con el mar como testigo, le declara su amor eterno a Eda y le pide que se case con él. La emoción en sus ojos, la sinceridad en sus palabras, la belleza del entorno. Todo se conjuga para crear un momento mágico que quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Fue la culminación de un viaje lleno de altibajos, de obstáculos superados y de un amor que demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. La pedida de mano es el símbolo definitivo de su compromiso, la promesa de un futuro juntos, la confirmación de que su amor es para siempre. La playa, en este caso, se convierte en el altar donde Eda y Serkan sellan su destino. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar las escenas post-boda. Ver a Eda y Serkan disfrutando de su vida como marido y mujer en la playa, construyendo castillos de arena, jugando con sus hijos, compartiendo momentos de ternura y complicidad, nos llenaba de alegría y nos confirmaba que su amor era verdadero y duradero. La playa se convirtió en un símbolo de su felicidad, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni artificios, simplemente dos personas enamoradas disfrutando de la compañía del otro.
Estas escenas nos muestran que el amor no es solo pasión y romance, sino también compromiso, compañerismo y familia. Eda y Serkan, ahora como marido y mujer, nos demuestran que el amor puede crecer y fortalecerse con el tiempo, y que la felicidad se encuentra en los pequeños momentos compartidos. La playa, en este caso, se convierte en un hogar, un lugar seguro y acogedor donde Eda y Serkan pueden construir su futuro juntos. En definitiva, la playa fue mucho más que un simple escenario en la historia de Kerem y Hande. Fue un personaje más, un confidente silencioso, un testigo privilegiado de su amor. El mar, con su inmensidad y su fuerza, reflejó la grandeza de sus sentimientos y la capacidad de su amor para superar cualquier obstáculo. Las olas, con su vaivén constante, simbolizaron los altibajos de su relación, los momentos de alegría y tristeza, de cercanía y distancia. Y la arena, con su suavidad y su calidez, representó el refugio seguro que encontraron el uno en el otro. La playa, en resumen, fue el escenario perfecto para que esta historia de amor floreciera, se consolidara y nos robara el corazón. Pero más allá del guión, más allá de la ficción, la magia que Kerem Bürsin y Hande Erçel transmitieron en la pantalla trascendió la simple interpretación. Su química era innegable, su conexión palpable. Muchos fans, y me incluyo, suspiramos porque ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque su relación personal llegó a su fin, el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam sigue vivo en nuestros corazones. La playa, en este contexto, se convierte en un símbolo de la esperanza, un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad y donde el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Hemos recorrido juntos los momentos más románticos de Kerem y Hande junto al mar, reviviendo la magia de su historia y recordando por qué nos enamoramos de ellos. Desde el primer encuentro hasta la pedida de mano, pasando por las reconciliaciones, los picnics románticos y las caminatas al atardecer, la playa fue el escenario perfecto para que su amor floreciera y conquistara nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje nostálgico. Gracias por acompañarme en este recorrido por los recuerdos más dulces de Kerem y Hande. Su compañía es lo más importante para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Kerem y Hande junto al mar? ¿Hay alguna escena en particular que les haya marcado especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con muchísima atención. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla conmigo. Quiero saber qué otras parejas les gustaría que analizáramos. Quizás podríamos explorar los momentos más tiernos de Can Yaman y de Method Demir en Erken Cikus, o los encuentros y desencuentros de Quantatl y Beren Saat en Ask Memnu. Las opciones son infinitas. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.